Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron diciéndole: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Cuando el Señor nos propone y también nos explica la parábola del trigo y de la cizaña, quiere darnos una lección de paciencia. De hecho, los apóstoles, representados por aquellos criados del dueño del campo, hubieran querido intervenir enseguida para arrancar la cizaña apenas ésta había brotado. Pero Jesús, el dueño del campo, les dice que no, porque corren el riesgo de también arrancar las pequeñas matitas de trigo que estaban naciendo y que eran difíciles de distinguir hasta que no echaran ambos la espiga. Es decir, el Señor nos invita a darle a Dios el tiempo que Dios necesita para hacer las cosas. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Quizá porque nosotros tenemos una vida, la que es, ¿verdad? Y Dios tiene la eternidad. Pero tenemos que darle a Dios la oportunidad de que haga de Dios. Tenemos que tener la paciencia de Dios, aceptar el tiempo de Dios, el ritmo de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué el mal actúa, incluso obtiene triunfos, gana batallas. Da la sensación muchas veces de que no es una batalla la que gana, sino la guerra. Dios sabe lo que hace. Y eso vale para la vida personal, vale también para la vida familiar, social. Pienso, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? La situación de desesperación en que se encuentra una parte amplísima del pueblo venezolano es espantosa. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, acaban de detener de nuevo a Leopoldo López, lo cual ha sido la semiliberación. Ponerle en libertad condicional en su casa ha sido una trampa de mera publicidad. La sensación que viven los venezolanos es de aplastamiento, sin futuro, sin horizonte, sin esperanza. Pues hay que ver las cosas desde Dios. Hay que tener la paciencia de Dios. Y dice, bueno, pero mi vida, pero mira tu vida en un contexto más grande. Pienso, por ejemplo, en el caso de los polacos, cómo ellos no se rindieron, cómo siguieron luchando, cómo se aferraron a su fe y tardaron 40 años, 50 años, del año 39 hasta el año 89, tardaron 50 años en conseguir que aquella dictadura espantosa desapareciera. Si se hubieran desesperado, si se hubieran rendido, no habría desaparecido el comunismo en Polonia. Y de ahí fue la clave para la desaparición en toda Europa. Por eso creo que hay que tener la paciencia de Dios, aceptar el tiempo de Dios, aunque no entendamos, aunque nos parezca que Dios duerme la siesta mientras nosotros estamos sufriendo. Lo mismo exactamente igual en la Iglesia. La necesidad de creer de verdad en el amor y en el poder de Dios. Dios no duerme. ¿Por qué permite ciertas cosas en tu vida, en la vida de tu familia, en tu patria, en la Iglesia? ¿Por qué permite esto? Él sabe, Él sabe. Yo creo no solamente en el poder de Dios, sino también en el amor de Dios. Dios lo permite. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir. Hay muchísimas cosas que no entendemos. Hay muchísimas cosas que dan la impresión de que Dios se ha desentendido de esa persona, de ese pueblo. A veces da la impresión que incluso de la Iglesia.
Recientemente el Papa Benedicto decía en una carta escrita con motivo del funeral del cardenal Meissner, su amigo, que da la sensación, ¿verdad?, de que la Iglesia está a punto de hundirse porque se encuentra llena de agua. Pero citando a Meissner decía que hay que saber tener fe, más allá de lo que las sensaciones, lo que nuestros sentidos o incluso de lo que nuestra inteligencia nos muestra. Por eso hoy el mensaje es este: hay que tener la paciencia de Dios. El Señor permite que la cizaña crezca junto al trigo. Hay que tener la paciencia de Dios. Llegará un momento en que entenderemos por qué esto ocurrió. Lo mismo que entendimos por qué habían sido necesarios los 50 años, en el caso de Polonia, para producir ese espectáculo humano y espiritual que fue San Juan Pablo II, del mismo modo entenderemos en su debido momento por qué hoy Dios permite las cosas que permite. Mientras tanto, creemos en Él y confiamos ciegamente en su divinidad.